Y en esta mañana, en este día, yo quiero traer a ustedes 3 aspectos que Pablo, entiendo yo, que trata de manera muy directa con esta iglesia. Y en primer lugar, yo quiero que veamos la palabra que engaña. Dice el texto, mirad que nadie os engañe. En segundo lugar, la palabra que salva. Y en último lugar, quiero que veamos brevemente la palabra que nos hace completo. Y es de esta manera que yo quiero presentar cómo Pablo interviene ante los ataques de grupos radicales que enfatizaban y aseguraban, mis amados hermanos, que Cristo no era suficiente. A veces el evangelio es muy subestimado, mis amados hermanos, porque el evangelio, si usted se pone a mirar, el evangelio es simple, no simplista. El evangelio es simple, solamente hay que creer. ¿Creer en qué? Creer en Cristo. ¿Pero por qué? Creer en Cristo porque nosotros tenemos un trasfondo pecaminoso. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros necesitamos de un Salvador porque hemos caído. Este es un mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo caído, mis amados hermanos. Y necesitamos de Cristo. Si Cristo no intercede, si Cristo no viene a nuestra vida, nosotros no podemos ver la realidad de nuestra condición. Y es por esto que Pablo se empeña en escribirle a los hermanos de Colosa y decirle, mirad que nadie os engañe. Joven, cuidado, ten cuidado, mirad que nadie te engañe, porque los jóvenes son muy susceptibles. Los jóvenes, los adolescentes principalmente, son muy susceptibles al engaño. Caen muy fácil. A veces yo dialogo, o a veces no, regularmente yo dialogo con las hijas mías. Tengo 2 hijas adolescentes y otra que está en camino, es preadolescente, tiene 11 años. Pero siempre dialogo con ellas y les muestro las cosas como son. Les digo, mira, ustedes ven estas cosas en las redes sociales, ustedes ven esos influencers que hacen video, que hacen TikTok y todas esas cosas. Sin embargo, no todo lo que ellos presentan, como ellos se demuestran, no necesariamente son así. Recuerden el domingo antepasado cuando nuestro pastor predicaba de la felicidad imaginaria. Pues esto es, el mundo está lleno de esto, de la felicidad imaginaria. Las cosas que nosotros vemos muchas veces por redes sociales no son como realmente se sienten esas personas. Muchas personas miserables. En estos días veía yo a Jim Carrey, ustedes lo conocen, no sé, un actor muy famoso de Hollywood, el que hizo La Máscara y hizo Ace Ventura. Él está atravesando por situaciones difíciles de su vida. El tipo está depresivo. A pesar de que nos ha hecho reír bastante y de que con sus películas y sus comedias y sus chistes, sin embargo, él no tiene esa felicidad. Lo que él muestra, lo que nosotros vemos de Jim Carrey, no es lo que realmente él es. No es como él se siente, no es como él está viviendo realmente. Y todas estas cosas pudieran llevarnos a nosotros a pensar de que realmente allá afuera o las palabras con las que tratan de persuadirnos son reales, son verídicas. A los jóvenes yo les digo que no se dejen influenciar por esos TikTokers. Hay muchos que sí, que son, que te pueden edificar. Sin embargo, la mayoría no te edifican. No te dejes engañar, que nadie, mirad que nadie te engañe. Dice también, ¿por medio de qué? De huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. No podemos, hermanos, conformarnos a este siglo. Nunca podemos conformarnos a este siglo. Nunca podemos dejarnos arrastrar por esas ofertas que el mundo pone delante de nuestros pies, que pone delante de nuestros ojos. También yo quiero decirte a ti, adulto, que muchas ofertas te pueden llegar. Muchas palabras sediciosas pueden llegar a tus oídos. Puedes ser tentado quizás
por la riqueza, por las finanzas. Tú puedes inclusive ser tentado por otro tipo de cosas como un trabajo mal habido. Al final tienes que tener mucho cuidado en quién tú estás poniendo tu confianza y lo que estás escuchando. Conforme a los rudimentos de este mundo, no podemos conformarnos con este mundo. No podemos conformarnos con las cosas que el mundo nos ofrece y no según Cristo dice el texto. ¿Cómo entonces pudiéramos nosotros no conformarnos a las cosas de este mundo? ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, teniendo más tiempo con Jesucristo, teniendo más tiempo con su palabra, leyendo más su palabra, escuchando más acerca de Cristo, hablando. De hecho, no solamente escuchando, sino tú tienes que producir el evangelio. Tú tienes que hablar del evangelio. Hablando del evangelio, tú aprendes. Hablando del evangelio, tu fe se afianza más. No solamente escuchando el evangelio, pero a ti también te digo, pastor o líder de la iglesia, quizás tú puedes verte intimidado por ciertas congregaciones multitudinarias, congregaciones que prácticamente son centros de entretenimiento, son discotecas. Hay iglesias que parecen discotecas, con todo un escenario, con todo un show montado. Y quizás tú tienes 22 años pastoreando una congregación que no se ve el crecimiento tan vertiginoso, que no se ve quizás la tecnología en la iglesia, que no se ve quizás, wow, pero mi iglesia no crece, no hay casi miembros. Sin embargo, a ti también te digo, tú puedes caer en la falsa imagen de que una iglesia multitudinaria es una iglesia bendecida. Y déjame decirte que no es así. No necesariamente es así. Entonces, también los pastores, también los líderes pueden verse tentados y persuadidos por los rudimentos de este mundo. Y ese sentimiento, yo lo sé perfectamente, porque nosotros a veces no queremos pasar por personas raras delante de los demás. Yo sé que nosotros nos sentimos extraños en ciertos grupos sociales, en nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestros amigos. Quizás no le hemos hablado abiertamente del evangelio. Quizás queremos hacernos pasar por uno de ellos, porque vemos que el único diferente somos nosotros. Actuamos diferente, nos vestimos diferente, hablamos diferente. De hecho, hay veces que yo he pasado vergüenza, simplemente por no acceder a cosas mal habidas, porque ya esas personas están acostumbradas a hablar mentira, a engañar, a estafar, para quedar bien ellos. Sin embargo, yo les exhorto en este día que no se deje engañar. Resista lo más que usted pueda. Ponga su confianza en Dios. Siempre ponga su visión, ponga sus ojos en Dios. Porque puestos los ojos en Jesús, nosotros podemos caminar derecho, podremos caminar directo. Y es mentira que Cristo no es suficiente. Claro que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más para la salvación, para la vida cristiana, no necesitamos nada más. Y esto era lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Colosas. Había un sincretismo, había una dualidad de creencias. Que no solo Cristo era suficiente para salvación, sino que había que ponerle algo más. Completo error. No solo Cristo era suficiente, decían ellos. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribe: mirad que nadie os engañe con las palabras del mundo, con las sutilezas del mundo. Mirad que nadie te engañe, amado hermano. Dice 1 Corintios 1:30, pero gracias a Él vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención.
nosotros estamos unidos a Cristo. Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Quién más pudiera librarnos de nuestros pecados? Como decía el pastor cuando leyó Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién iremos? ¿A quién usted va a ir en busca de salvación? ¿A quién usted va a ir en busca de refugio? Si Cristo es nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación, en Cristo estamos completos, mis amados hermanos. En Cristo lo tenemos todo. En segundo lugar, la palabra que salva. ¿Por qué en Cristo estamos completos? ¿Por qué Cristo es suficiente? Dice nuestro texto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amados hermanos, a través de los tiempos, a través de la historia, han querido negar la deidad de Jesucristo. Esto fue un tema que también trató Juan en sus tiempos con el gnosticismo, que decían que Cristo no era hombre, no era 100% hombre, que Cristo era una especie de espíritu corporal, una especie de fantasma, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente. ¿Y qué significa corporalmente? Que Cristo tenía un cuerpo, que Cristo tenía un cuerpo físico. Dice que habita en Él toda la divinidad, toda la plenitud de la deidad de Dios. Y en esto nosotros creemos, mis amados hermanos. No podemos dejarnos mover por nada que quiera tergiversar el mensaje del Señor, del Evangelio. Esta es una declaración muy directa y contundente que hace Pablo, para que no quede duda alguna. En Él habita, mis amados hermanos, toda la deidad. Y me gusta mucho cómo Juan lo presenta también en su Evangelio. Juan capítulo 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese era Jesucristo. Cristo estaba lleno del Padre. Y Juan dice, y lo vimos. Y dice primera de Juan 1:3, dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está la prueba, mis amados hermanos. Juan fue testigo ocular, Juan fue un testigo de primera fila. Juan lo vio, Juan lo tocó. Decía que él se recostaba en el regazo de Jesucristo. Es decir, que Juan da testimonio de que ese verbo que antes habitaba con el Padre fue hecho carne y habitó entre nosotros. De manera que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. No es como decían también los arrianos, que también ellos expresaban que Jesucristo no era Dios, no había sido encarnado. Ellos expresaban que no solamente creyendo en Jesucristo teníamos salvación y vida eterna. Había que hacer algo más. Había que creer en otras cosas. Había que hacer otros rudimentos. Había que hacer otras prácticas. Hoy en día, mis amados hermanos, también nuestra fe está siendo puesta en duda, está siendo atacada. Y solamente con argumentos bíblicos podemos hacerle frente a estos argumentos del mundo. Solamente con argumentos bíblicos podemos enfrentarnos cara a cara
a este sistema de maldad, a este sistema del enemigo, que es el diablo. No solamente los jóvenes están en el frente de batalla con todas estas cosas, también los adultos, también nosotros, mis amados hermanos. Porque siempre hablamos de los jóvenes, porque sí, es verdad, son más susceptibles. Sin embargo, también nosotros tenemos muchos ataques, tanto laboral como en nuestra misma casa. Y yo le voy a decir algo, mis amados hermanos, no pierda la esperanza, siga luchando con sus hijos, siga luchando por sus hijos. Porque a veces yo como padre, yo digo, pero Dios mío, como que no veo una luz al final, pero ¿por qué estas muchachas no entienden? ¿Por qué yo le digo esto y hacen lo otro? ¿Por qué? Hermano, en medio de la desesperación y en medio también de la ansiedad, nos sentimos de esta manera. Sin embargo, hay veces que el Señor me deja caer un pedacito de esperanza, un rayo de luz. Cuando yo veo que ellas me dicen, papi, vamos a leer la Biblia, no la leímos. Yo digo, wow, Señor, no es de balde. O cuando me preguntan, papi, pero ¿por qué esto es pecado? Yo me doy cuenta que no es de balde. Es una lucha, y como toda lucha, no todas luchas se libran tan fácilmente. Y no todo lo que nosotros deseamos lo obtenemos. Por eso les digo, mis amados hermanos, que sigamos luchando. Y eso es como un refrigerio a mis oídos cuando ellas son las que me dicen a mí, vamos a tener devocional, vamos a leer la Biblia, vamos a seguir leyendo el libro de Lucas. Eso es un refrigerio para mí. Porque no de vano trabajamos, mis amados hermanos. La palabra hace su efecto. Y me encanta cuando ellas dicen, tengo un amiguito que es de tal religión y está diciendo esto o lo otro. Y yo le dije tal cosa. Yo le dije que solamente a través de Jesús está la salvación. Eso me gusta porque sé que lo tienen claro. Entonces por eso yo le digo a ustedes, los que están criando, que no se den por vencidos. Siga trayendo a su hijo a la iglesia. Siga hablando de Jesucristo con cada uno de ellos. Que la batalla no es en vano. En Él habita toda la plenitud. Y esto es vital que nuestros hijos lo sepan. Esto es vital que nosotros como adultos lo sepamos. Para que no nos dejemos mover por cualquier tipo de viento, para aquí, para allá. Este tiempo que usted pasa en la iglesia cada domingo, que valga la pena. Que valga la pena. No venga aquí solamente a escuchar canciones bonitas. No venga aquí solamente porque usted tiene mucho tiempo que no ve a los hermanos o ve a fulanito solamente los domingos. Venga aquí, anote lo que el pastor dice cada domingo acá. Lléveselo a su casa, estúdielo, pídale sabiduría al Señor para que no le deje mover por cualquier viento que haya por ahí. Porque hermano, la batalla está arreciando cada vez más. Cada vez más las luchas son mayores, son más constantes. Los esfuerzos que está haciendo el enemigo para mezclar la verdad y hacerla más atractiva, más potable, son increíbles. Cada vez más nosotros vemos en las redes sociales cómo el evangelio se ha mezclado con todo tipo de doctrina. Hay una amalgama de enseñanzas, de doctrinas, personas que hacen esfuerzos por hablar, decir algo de Jesucristo, pero de la manera incorrecta, porque no se conforman con el evangelio. Le decía al inicio que el evangelio es simple, pero no es simplista. Y por el simple hecho de que solamente tú tienes que entregarle tu vida, tu corazón a Jesús,
y Él va a perdonar todos tus pecados. Si tú te arrepientes de todos tus pecados y crees en el Señor, con eso tú tienes la vida eterna. El ser humano siempre tiene la necesidad de hacer algo por ellos mismos, de esforzarse, de sentir que se lo ganaron, de sentir que lo obtuvieron. Y es por esto que vemos muchas personas predicando un evangelio de restricciones, de reglas, un evangelio legalista. Tú tienes que usar o hacer tal o cual cosa, porque Cristo no es suficiente, mis amados hermanos. Para ellos que predican un evangelio de ese estilo, Cristo no es suficiente. Pero en Cristo estamos completos. Y este es el tercer punto que yo quiero tratar en esta mañana. La palabra que nos hace completos. Dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como le decía hace un rato, mis amados hermanos, usted no necesita nada más. Tal como la plenitud de la deidad habita en Cristo, también nosotros hemos recibido en nuestras vidas de su plenitud. Recuerde que nosotros estamos arraigados, como cantábamos hace un rato, nosotros estamos arraigados al Señor. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos nosotros, si hemos muerto al mundo, hemos muerto juntamente con Cristo. Dice en el libro de Efesios 3:17 y 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Cristo estamos más que completos. En el día de ayer escuchaba a John Lennox. No sé cuánto lo conocen. John Lennox es un apologético, un apologético, ¿qué se dice? Una persona, un apologista. Una persona que defiende la fe y debate con científicos. Él es un científico de la Universidad de Oxford. Él es irlandés. Y a mí siempre me gusta ver sus videos, sus debates. Me encanta cómo argumenta. Y él argumentaba con Richard Dawkins, no sé quiénes lo conocen, es uno de los ateos más influyentes de los últimos tiempos, científico también. Y ellos debatían acerca del origen de la vida y acerca del universo. Ustedes saben que el ser humano siempre se ha empeñado en buscar el origen de la vida, en buscar el origen de las cosas, de dónde venimos, cómo se formó el universo, cómo llegamos hasta donde estamos. Y Richard Dawkins le decía a John, decía que en dónde encaja un Dios en un universo tan vasto que siempre se está expandiendo y siempre está creciendo y siempre estamos descubriendo cosas nuevas, que por qué Dios, siendo Él lo que dice ser, un Dios todopoderoso que creó todo, ¿por qué se fijaría en partículas tan diminutas e insignificantes como nosotros? Y así se pasó todo el debate, llamando a todas las cosas que tienen que ver con el evangelio insignificantes. Fíjense, mis amados hermanos, cómo hay personas que no le tiembla o que no miden las palabras para blasfemar contra Dios. Todas las cosas de Dios le llamaba insignificante. Él no podía comprender esto, pero es precisamente lo que Pablo trata en la carta de Corintios, cuando le dice que las cosas naturales, el hombre natural, las cosas espirituales, el hombre natural no las puede discernir porque han de discernirse espiritualmente. Y también dice que trastornó el conocimiento y la sabiduría de los sabios.
Porque para los griegos, al igual que hoy en día, para muchas personas, esa obra que hizo Jesucristo en la cruz, de ser un Dios todopoderoso, humanarse, encarnarse y venir y pasar por todo ese sufrimiento, es insignificante. Los filósofos, los científicos no entienden eso, no entienden ese comportamiento, pero nosotros sí lo entendemos, porque Dios nos amó primero. Ese es el amor de Dios que hizo que se sacrificara por salvarte a ti, por salvarme a mí, por salvarnos a todos nosotros. Y ese es el Dios que nosotros adoramos aquí. Un Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en sacrificio. Y si Dios hizo eso, ¿cuánto más nosotros no le vamos a servir? Si Él se hizo hombre, si dejó su trono de gloria, si demostró que siendo Dios y haciéndose hombre, nos enseñó la más alta expresión de amor, ¿por qué nosotros vamos a dudar de Él? No, mi amado hermano, no dude de Cristo. En Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. De manera que, mis amados hermanos, cuando usted se encuentre en una conversación, como yo le llamo, en una conversación incómoda, como la que muchos de nosotros hemos tenido con personas, con amigos, ahí es cuando usted tiene que demostrar la fe. Ahí es cuando usted tiene que hablar más del Evangelio. No se intimide, mi amado hermano. Joven, adolescente, no te intimide. Yo también pasé por esa. Principalmente con los profesores de filosofía. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! En la universidad, los profesores de filosofía no quieren saber del Evangelio. Tratan de ridiculizar. Cuando ellos se dan cuenta que hay un estudiante que profesa la fe cristiana, se dan gusto con ese estudiante. Y si tú no estás preparado, si tú no estás capacitado en la palabra de Dios, pues ¿con qué argumentos tú vas a refutar lo que ellos dicen? No vas a tener argumentos. Yo recuerdo en una ocasión en mi trabajo, había una persona que profesaba abiertamente ser atea. Y en ocasiones yo veía cómo debatía con algunos cristianos de la empresa. Y de verdad que a veces me daba vergüenza ajena por los argumentos tan pobres con que esos hermanos trataban de demostrarle a él la existencia de Dios. Pero si hay algo que yo aprendí, es que la Biblia, si usted se fija, la Biblia no trata de demostrar que es la palabra de Dios. Ella no hace ningún esfuerzo por convencerte a ti de que ella es la palabra de Dios. No sé si lo han visto. La Biblia solamente dice que es la palabra de Dios. No hace ningún esfuerzo. Y nosotros a veces queremos defender a Dios de tal manera que lo hacemos ver como un Dios inútil que necesita de nosotros para defenderlo. Usted simplemente tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Seguro usted de quién ha creído. Seguro usted. Y así usted podrá debatir sin ningún tipo de dificultad. De manera que, mis amados hermanos, continuemos confiando en el Señor. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos seguros. Aunque batallemos un poco más de tiempo aquí, pero hagámoslo confiando en el Señor, que el Señor a su tiempo nos va a recompensar. El mundo ateo no te da una esperanza, solamente te muestra muerte y desolación. Solamente te dice que después de la muerte ya no hay nada, que ahí acabó todo. Sin embargo, no es así, mis amados hermanos. No es así. Hay una esperanza. Hay justicia al final de esta vida. Dios va a hacer justicia a través de Cristo. Y todo lo que hayamos resucitados en Cristo, seremos juntamente glorificados con Él. Me encanta
A mí me encanta en el libro de Efesios. Me encanta. En el capítulo 1, en los últimos versículos del capítulo 1, dice en el versículo 21, dice, empezando desde el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recuerde esto, mi amado hermano. Cristo, Dios, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque estamos en nuestro cuerpo físico acá, pero en la mente de Dios, cada uno de nosotros estamos sentados, reinando juntamente con Cristo. El Señor, la obra de Dios, no fue en vano. No fue en vano. De manera que no te dejes convencer de la corriente del mundo. No te dejes convencer. Aunque parezca extraño tu proceder, tu comportamiento delante de ciertos círculos, no te dejes amedrentar por eso. No te dejes intimidar. Adulto, no te dejes intimidar tampoco. No te avergüences del evangelio. Pablo dice en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. No te avergüences. Nuevo creyente, no te avergüences. Yo fui nuevo creyente también. Y yo tuve mis luchas y mis batallas. Al inicio, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, lo que era natural, los amigos con los que yo me juntaba, de la manera que yo hablaba con mis amigos, ellos comenzaron a burlarse de mí. Y usted pudiera decir quizá, pero ¿y tú no naciste en un hogar cristiano? Sí, yo nací en un hogar cristiano. Pero yo tuve que hacer mi profesión de fe. Porque aunque yo iba a la iglesia, yo no era cristiano. De hecho, yo me avergonzaba, mis amados hermanos. Porque mis amigos decían, ¿qué sentido tiene servirle a Dios? ¿Para qué tú eres muy joven? ¿Qué tú haces sirviéndole a Dios? Y ese es el argumento que usan todos. Eso no es un argumento nuevo, no es de ahora. Podemos verlo acá. La iglesia de Colosas. No, pero mira, vamos a meterle a la fórmula. Le falta algo a la fórmula. La ecuación no está completa. Sí, Cristo, pero también algo más. De manera que no te dejes influenciar. Joven, no te dejes influenciar. No desmayes. Continúa. No dejes que el mundo te arrastre en sus corrientes. No dejes que el mundo te arrastre hacia su corriente. Mantente firme. Mantente proclamando el nombre y la grandeza del Señor. Entonces, ¿qué hemos visto en estos 30 minutos? Hemos visto que hay un mundo que trata de engañarnos con sus palabras. Hemos visto que hay una palabra, que esa palabra es la que te puede salvar. Y hemos visto que en Cristo estamos completos, que en Cristo habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad de Dios. Y que no importa los argumentos que nos dé el mundo, si seguimos confiando en Cristo, si ponemos a Cristo primero en nuestras vidas, ninguno de esos argumentos nos podrán convencer de lo contrario.
Continúe perseverando, amado hermano. Continúe perseverando. Que Dios está con cada uno de nosotros y pelea por cada uno de nosotros. Joven, continúa perseverando. Continúa creyendo. Aunque tus amigos no crean lo que tú crees, continúa confiando en Jesucristo. Y háblale de Cristo a tus amigos. Que ellos sepan que tú eres cristiano. Que ellos sepan que tú estás buscando de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, que estas palabras no caigan en el vacío. Te rogamos, Señor Jesús, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Señor, que no nos dejemos influenciar por la corriente de este mundo vil, que nada nos ofrece. Que no nos avergoncemos, Señor, de tu evangelio. Que no nos avergoncemos de tu palabra, Señor. Que podamos ser cada vez más fiel a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos.